Voy ahora con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Señor presidente, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Uno de los mayores pendientes en México es garantizar el acceso a todos de la justicia. Y en realidad hoy solo el 1% de los delitos se persigue. Y por eso preocupa que al Poder Judicial de la Federación en el presupuesto se le quiera de alguna manera limitar, se le quiera acotar, y en ese sentido lo que se discute ahora en la Cámara de Diputados, un recorte entre 15,000 y 25,000 millones de pesos que podría representar el 31% del presupuesto que tuvo en el 2023, nos parece motivo de alarma. Es importante advertir que el Poder Judicial desde el 2019 ha sido severamente golpeado en materia presupuestal y por eso preocupa que ahora se pretenda quitar estos fideicomisos que aseguran, digamos, el largo plazo para los integrantes del Poder Judicial. Para solventar la operación en el 2024 se solicitó a los diputados asignarle 84,000 millones de pesos, que representa un incremento del 4% con relación al 2023, y que en respuesta a ello lo que se pretenda es recortar el 31% de ese monto, nos parece inaceptable. Desde Coparmex, Leonardo, nos manifestamos para que se haga un análisis profundo en estos rubros donde el Poder Judicial pueda generar economías de tal manera que se pueda reorientar el gasto de manera eficiente, como lo mandata el artículo 134 constitucional. Y por eso insistimos en nuestra exigencia de tener un presupuesto responsable en donde no haya más deuda. Preocupa, como ya lo hemos comentado, que en un presupuesto en donde hay ingresos por 7.3 billones, se pretenda tener un gasto de 9 billones, en donde ese 1.7 sea un déficit, sea deuda, en donde no nada más será para inversión, sino inclusive para el gasto corriente, lo cual pone en riesgo la situación financiera del país, que había sido muy responsable en los presupuestos en los primeros 5 años de esta administración, pero ahora se pretende un déficit mayor, y no nada más eso, sino atentar contra esta división de poderes al tratar de recortar el presupuesto para el Poder Judicial. Por eso nuestro llamado a los diputados de todos los partidos es que actúen con sensatez y poner las necesidades del país primero, y lo que se requiere es que exista esta división de poderes de tal manera que el país pueda avanzar en la democracia al tener una separación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si queremos que avance la democracia, tenemos que garantizar que cada uno de los 3 poderes tenga el presupuesto suficiente para actuar con independencia. Y sobre todo cuando está hablando de esas magnitudes. Fíjese que hoy leí una nota, presidente, a propósito de las reuniones estas que van a tener el Banco Mundial y el FMI allá en Marruecos, de activistas que dicen que no quieren que el FMI les ponga políticas de ajuste estructural y de austeridad. Bueno, pues yo digo que lo malo empieza cuando los gobiernos así poquito a poco empiezan a gastar más de lo que tienen, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que llega entonces el semáforo en rojo y le dicen hay que pagar lo que debes, y entonces empiezan a quejar, con toda razón, de que el FMI y los otros organismos les meten políticas de ajuste. Mejor, para que no nos metan políticas de ajuste, finanzas públicas equilibradas, presidente. Como había sido, Leonardo, en los primeros 5 años de esta administración, en donde, si bien es cierto que había habido un déficit, era un déficit manejable, pero ahora cuando se llega a un punto en donde ese déficit no es nada más para el gasto de inversión, sino para el gasto corriente, pues refleja la magnitud de este problema, de esta situación en el déficit presupuestario. Y sobre todo cuando se va a prioridades como obras que no tienen una rentabilidad, como es el Tren Maya, como es Dos Bocas, y en donde, pues en los mismos programas sociales... en además donde no las terminan, ¿no? Además, esperemos que algún día se terminen, pero quizá lo más grave, Leonardo, es que aunque se terminen, pues no tienen la posibilidad de tener esa rentabilidad. En los estudios que se han visto,
bueno, sería mucho mejor el que no hubiera esas inversiones, dado que costarán al presupuesto público por muchos años un déficit porque no serán rentables, en donde, por ejemplo, en Dos Bocas, Leonardo, pues sería mucho más redituable que compráramos otra refinería como la de Deer Park en Texas, en donde va a produce lo mismo Deer Park de lo que algún día se planea que pueda producir Dos Bocas, pero con una mínima parte de la inversión que está costando Dos Bocas. Entonces, nos parece que las prioridades que debería tener el presupuesto, como son la seguridad, la salud y la educación, no se están atendiendo y está generando pues una situación que provocará en largo plazo y para la siguiente administración un costo de la deuda pública que nos pone en una situación vulnerable, en donde no deberíamos poner al país en esa situación. Muy bien, pues presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Igualmente, muchos saludos, un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Cuídese mucho, José Miguel Amores, presidente nacional de Coparmex.